Reddit pregunta: ¿cuál es tu peor historia de aeropuerto? Cuando tenía 16 años vivía solo en Etiopía. El vuelo estaba sobrevendido y la aerolínea me ofreció voluntariamente para tomar el siguiente vuelo a 5 días fuera de África. No me quedaba dinero, no hay teléfono ni internet, no hay lugar donde quedarme y solo hablo amárico. También había estado viviendo en poco más que una choza de barro, así que no sabía cómo regresar. La primera vez que decidí ser ese cliente, le hice un ataque a la pobre encargada del check-in e hice saber a todos los demás pasajeros en la fila que yo solo tenía 16 años y me encontraba en una situación muy difícil. No conseguí nada hasta que recibí una llamada en el mostrador de facturación. Era el piloto del avión. Algunos pasajeros amables le habían alertado del hecho de que me estaban dejando solo y me llamó para decirme que si podía llegar al avión en 5 minutos, podría sentarme en su silla extra en la cabina todo el tiempo. El camino a Ámsterdam. Entonces corrí y me encontré con el piloto, con lágrimas en el rostro, solo para descubrir que una mujer con una bufanda de Burberry había decidido ceder su asiento y tomar el siguiente vuelo para poder pasar más tiempo con su hijo en Etiopía. Me quedé dormido después de una noche de juerga en solitario después de un viaje de negocios de 20 días en Nueva Orleans y tenía prisa por pasar por el aeropuerto. Con una fuerte resaca y sin tiempo que perder, bebí una botella de agua mientras caminaba hacia mi puerta. Cuando llegué, había perdido el vuelo, pero transfirieron mi boleto a otro vuelo, saliendo en 8 minutos al otro lado de la terminal. Crucé corriendo la terminal y tomé el vuelo justo cuando subían los últimos pasajeros. Respirando como un simio oliendo el doble de mal, tomé asiento y justo al lado de una chica realmente sexy. A los 5 minutos que empezó el vuelo, vomité con fuerza el agua que acababa de beber en una bolsa para el mareo, que comenzó a gotear por todo el piso, pero no pude soportarlo debido a las restricciones del cinturón de seguridad. Finalmente, una azafata salió y lo tomó con expresión de consternación. Al final me quedé dormido y ronqué. Eso me recuerda a una situación similar. Había estado en San Diego para una despedida de soltero de 4 días. Todo el viaje fue un espectáculo de mierda, pero la última noche fue especialmente loca. Tomé un taxi hasta el aeropuerto el domingo por la mañana y estuve a punto de vomitar todo el tiempo. Tropecé con mi vuelo en el último minuto y te garantizo que olía fatal. Tuve la bolsa para el mareo en la mano durante todo el vuelo. Ni siquiera podía cerrar los ojos porque me daban vueltas. Fue el peor vuelo imaginable. Mi mamá también era esa persona. Durante mucho tiempo, ha tenido un mal historial de enfermarse en el avión. Llegó a un punto en el que no tomó un avión durante casi una década, pero finalmente decidió que ir a ver el suroeste valía la pena. Déjame decirte que el primer día fue difícil. Mi mamá, por supuesto, se enfermó y estaba vomitando en el baño. Mientras estaba en el baño, una botella de Coca-Cola que había guardado en su bolso explotó, empapando su teléfono, billetera, llaves, etc. Básicamente, durante el resto del viaje tuvo que usar el teléfono de mi papá. Fue tan malo que tuvimos que empujarla en una silla de ruedas. Un par de años más tarde intentó parchearse, solo para salir corriendo en medio del vuelo y vomitar en un bote de basura. No hace falta decir que viajar con mi mamá puede ser un poco estresante. En 2010 acepté un trabajo que me obligaba a viajar desde Corea a Japón hasta Europa desde Washington, D.C. Mi primer viaje al extranjero fue a Hawái. Como nunca antes había estado allí, estaba muy emocionado. El vuelo de conexión fue en Salt Lake, escala mínima y abordamos sin incidentes. Me senté junto a la ventana junto a un japonés tranquilo que también parecía viajar por negocios. El avión despegó sin incidentes, pero aproximadamente a los 30 minutos de vuelo, lo peor había pasado ya que había un olor horrible que he tenido el disgusto de oler se deslizó por la cabina. Era dolorosamente obvio que este hedor estaba impregnando cuando la gente comenzó a empujarse en sus asientos y mirar a su alrededor. El japonés levantó la vista por primera vez de su libro, me miró directamente y me lanzó una mirada de ¿este olor espantoso sale de ti? Rápidamente negué con la cabeza y ambos empezamos a ver dónde venía, como si estuviera planeado. Procedimos a levantar los cuellos de nuestras camisas y taparnos la nariz. Fue jodidamente terrible. Este hedor no era algo a lo que te acostumbraras a oler. Finalmente las azafatas llegaron a nuestra fila con el carrito de comida y bebida. La azafata parecía como si hubiera chocado contra una pared invisible y su rostro pasó de alegre a nada alegre en 0 segundos. Comenzó a mirar a su alrededor preguntándose de dónde venía el olor pútrido. Esta fue la gota que colmó el vaso. Para el combo había en un asiento un hombre y su padre directamente detrás de mí. El hijo, de entre 40 y 50 años,
finalmente se dio cuenta de que ya no iba a poder fingir que el olor provenía de nadie más que de su padre, de 80 años. Ambos se levantaron al unísono, levantaron las manos en defensa y no pidieron disculpas a nadie en particular. El hijo ayudó a su padre a ubicarse en el pasillo y prepararse para el viaje al baño. El viejo se había cagado en los pantalones. Se había desatado un torrente de diarrea sobre sí mismo y goteaba por los asientos hasta el suelo y se había desparramado por todas partes mientras el avión se inclinaba, giraba y se acercaba a su altitud de crucero. De verdad, cuando se puso de pie fue como si un bate me golpeara en la cara. El olor, que ya era absolutamente repugnante, se volvió 10 veces más potente. Fue tan jodidamente malo. Unas 25 personas, incluido yo mismo, nos levantamos de nuestros asientos y caminamos hacia la siguiente sección de asientos. No pudimos soportarlo en absoluto. El servicio de bebidas y comida se suspendió temporalmente y la pobre tripulación de vuelo pasó aproximadamente media hora limpiando el desorden, cambiando cojines, aspirando y limpiando el área con un poco de desodorante. Después de un rato regresamos a nuestros asientos y se reanudaron los servicios a bordo. El combo padre e hijo. Cacas no regresó a sus asientos hasta dentro de unos 20 minutos. Estaba cambiado y parecía que todo iba a estar bien. Fue en ese momento que el olor volvió, otra vez. El viejo se había cagado otra vez. Todo el follado proceso se repitió, otra vez. Todo esto sucedió dentro de las primeras 3 horas de un vuelo de casi 8 horas. Fue mi primera experiencia en un vuelo tan largo y fue, con diferencia, la peor experiencia que he tenido en cualquier forma de transporte público. Trabajo en el negocio de los rayos X. Hace un par de años estuve en un viaje de negocios con un colega. Él era un especialista en aplicaciones en ese momento y, por lo tanto, era responsable de probar y calibrar el equipo que íbamos a instalar. Para ello se utilizan los llamados fantasmas. Básicamente, huesos artificiales. Teníamos como un ejemplo un cráneo, para obtener imágenes radiológicas lo más reales posible. Ahora bien, mi colega llevaba consigo una calavera y una mano así, en su equipaje, de mano. La calavera debió haberle sonreído directamente a la cara de la señora del control de seguridad, según el sonido, y la señora de seguridad saltó al ver el cráneo. A los 7 años mi familia fue a visitar a mis abuelos. Acabamos de bajar de un viaje en avión de 8 horas y tuve que orinar. Mamá me dijo, quédate aquí mientras ella recogía el equipaje. Nota, estábamos parados justo enfrente de los baños, pero no, ella dijo que nos quedáramos aquí. Entonces hice lo que haría cualquier niño de 7 años, me oriné en el piso. Yo ocupaba el asiento del medio en este vuelo, lo cual siempre es una mierda, pero en este caso realmente fue una mierda horrible. Cuando llegué a mi asiento, el asiento de la ventana estaba ocupado por este chico tranquilo y tímido a quien simplemente reconocí, con una pequeña sonrisa antes de tomar mi asiento. Entonces esta señora se sube a bordo. Si bien no soy una mujer delgada, esta mujer obviamente era lo suficientemente grande como para necesitar 2 asientos. Además de eso, tenía consigo a un niño pequeño que lloraba y estaba inquieto y que viajaba como niño de regazo. Para acomodar a esta dama, prácticamente me senté en el regazo de un chico tímido y seguimos mirándonos con los ojos muy abiertos mientras la mujer intentaba acomodarse. Después de que la azafata le consiguió un extensor de cinturón de seguridad, nos entrega a su hijo a mí y a este tipo sin decir palabra. Creo que ambos estábamos demasiado sorprendidos para hacer otra cosa que mirar a este niño lloroso. Podría haber sido diferente si ella lo hubiera pedido, o si solo lo hubiera hecho para ponerse el cinturón de seguridad, pero durante todo el vuelo siguió intentando entregarnos a este niño. Fue el vuelo más incómodo jamás realizado. Si estás disfrutando del video, ¿qué tal si nos regalas un me gusta y te suscribes? Sería un gran apoyo para este canal. Sin más interrupciones, continuemos. Tenía 20 años y me dirigía a España, desde California, para estudiar en el extranjero durante 6 meses. Nunca había estado fuera del país, así que estaba nerviosa pero muy emocionada. Mi vuelo era de San Francisco a Londres, donde cogía otro vuelo a Madrid. El vuelo que sale de un aeropuerto se retrasa mucho y me doy cuenta de que no hay manera de que pueda hacer mi segundo vuelo. Entonces el avión aterrizó en Londres y tomó otro vuelo a Madrid y aterrizó en Madrid sobre las 21 horas. Voy a buscar mi maleta y está perdida. Solo llevaba conmigo una mochila que tenía algunos artículos variados. Me dicen que me enviarán el bolso a Sevilla donde estaba alojada. Así que corro a la estación de tren y, literalmente, veo salir el último tren hacia Sevilla.
donde me encontraba con mi programa en un hotel. Entonces es medianoche y estoy en una estación de tren, mi primera vez fuera del país, sin maletas, sin teléfono celular y sin dónde quedarme. Intenté llamar a mi familia pero ni siquiera podía utilizar los teléfonos públicos. Las direcciones estaban en español y no sabía cómo marcar internacionalmente, etc. El programa se comunicó con mis padres porque yo no había aparecido. Mis padres se asustaron. Me senté en un banco y esperé hasta la mañana siguiente para tomar el tren alrededor de las 7 de la mañana. Me puse en contacto con mis padres una vez llegué a Sevilla. Mi maleta apareció una semana después. Fueron 48 horas extremadamente estresantes. Hace unos 10 años fui a Nepal. Se suponía que iba a tener una breve escala de 2 horas en la India en el aeropuerto de Nueva Delhi. Llegué bastante tarde, por lo que el aeropuerto está casi vacío, las tiendas cerradas, etc. Solo 3 de nosotros hacemos la misma conexión, un padre con su hija pequeña y yo. Nos recibe un tipo de seguridad que porta con orgullo su AK-47 y nos lleva a una fila de asientos en el medio de la terminal. Nos dice siéntate aquí, no te muevas y desaparece. Nuestro vuelo se retrasó pero nadie nos avisa. Solo lo sé porque me armé de valor para escabullirme cuando pensé que íbamos a abordar y encontrar una de esas pantallas de llegadas y salidas. El tipo de seguridad idiota pasa de vez en cuando para ver cómo estamos. No responderá a nuestras preguntas sobre el retraso. Le preguntamos sobre comida, baños, agua, etc. y lo único que puede decir es no, quédate aquí. Aproximadamente 8 horas después abordamos nuestro vuelo. Afortunadamente, la niña pudo dormir la mayor parte del tiempo, el padre y yo ideamos un sistema para ir al baño, encontramos una tienda y hablamos con algunos empleados de la aerolínea que pudieron darnos algunas respuestas sobre nuestro vuelo. Sentí que pasaron 10 años en ese aeropuerto y todavía me cabré a pensar en eso. Así que, vete a la carajo, Aeropuerto Internacional Indira Gandhi. Convertiste una larga escala de rutina en una experiencia frustrante y ligeramente aterradora. Mi asiento estaba justo entre 2 parejas, extremadamente apestosas y tenían el peor olor corporal, como si solo usaran agua para consumir. Así que me quedé atrapado entre ellos y después de 3 horas en el avión, uno de ellos de repente tragó saliva y vomitó justo en mis pies o en mi regazo. Si el infierno es real, creo que así debería ser. Hace unos años, volé de Berlín a Frankfurt, a Singapur y a Melbourne y fue un infierno. Salimos de Berlín cuando hacía algo así como menos 10 grados centígrados y cuando regresé a Australia, la temporada de incendios forestales estaba azotando con fuerza y llegó a 47 grados centígrados. Había dormido un máximo de 3 horas por noche durante la semana antes de irme y estaba enfermo y con resaca. Me resulta físicamente imposible dormir en aviones, trenes, coches, etc., así que el segundo vuelo me arruinó por completo y las azafatas parecían muy enojadas porque estuve despierto todo el tiempo. La diferencia de temperatura significó que tuve que dormir en una bañera durante mi primera semana en Australia. La TSA me confiscó medio frasco de mantequilla de maní en el aeropuerto de Auckland. Dijeron que era un líquido, yo les dije que era una emulsión. Dijeron que no importaba lo que fuera, que no me iban a permitir llevarlo en el avión. Fui a visitar a una amiga a Corea del Sur, pero hice una parada rápida en Tokio para hacer algunas cosas turísticas. Fui a Corea unos días después. Bebimos bastante y nos divertimos. Tomé muchas fotos. En el camino de regreso, la CBS me detiene. Quiero decir, por muy molesto que sea después de un vuelo de 10 horas, no me importó demasiado, ya que la única vez que esto sucedió antes, fueron rápidos. No, esta vez no. Registraron mi computadora portátil en busca de rastros de explosivos y me exigieron que les diera la contraseña de mi teléfono y mi MacBook. Leyeron mis correos electrónicos, mi Facebook, mis mensajes de texto, miraron cada foto de las fiestas de allí, me preguntaron por qué tenía una tarjeta de marihuana medicinal, tengo epilepsia, y me preguntaban una y otra vez si contrabandeaba drogas allí. Solo consumo marihuana y no hay evidencia de que alguna vez haya hecho algo más. Negarme a darme mis medicamentos para la epilepsia durante horas a pesar de que debían darme los medicamentos para la epilepsia fue innecesario. Uno de los chicos dijo, una pelirroja bonita y atractiva como tú sería la candidata perfecta para contrabandear drogas. ¿Lo hiciste? ¿No? El mismo tipo de preguntas. Al final, me desmayé, realmente necesitaba desesperadamente mis medicamentos e incluso si me tomo 2 horas, empiezo a sentir que estoy a punto de desmayarme. Fue una experiencia realmente horrible y me hizo sentir como una mierda. Me encanta viajar,
pero pasar por el aeropuerto ha sido una experiencia aterradora desde entonces y siempre tomo una pastilla extra de antemano por si me vuelven a hacer. Tengo importantes problemas de ansiedad y trastorno de estrés postraumático desde la niñez, por lo que un tratamiento como ese me afecta más de lo que podría expresar adecuadamente. Probablemente la peor experiencia fue cuando esperé en el aeropuerto más de 6 horas a que saliera mi vuelo, solo para que me dijeran que los vuelos estarían suspendidos hasta el día siguiente. Era Navidad y solo tenía 6 días libres, así que decidimos que íbamos a alquilar un auto, terminaríamos allí antes que si esperáramos hasta el día siguiente para tomar un vuelo. Así que agarramos nuestras maletas, alquilamos el coche y nos vamos. Nos detuvimos justo delante de mis padres y tomamos una habitación de hotel. Fue entonces cuando abrí mi equipaje y me di cuenta de que nos habían robado. Casi toda la ropa de mi hija de 6 meses había desaparecido, simplemente desapareció, junto con los regalos y el dinero, incluso su maldita fórmula para bebés. Hubiera estado bien, esas eran solo cosas, pero me robaron el vestido con el que llegué a casa del hospital. Lo traje conmigo para tomar una foto de mi hija con el vestido con mis padres. Tomé mis cosas, llamé al aeropuerto y tuve una actitud de mierda. Me dijeron que no había manera de que pasara allí, que allí la gente no haría eso, bla, bla, bla. Hice un escándalo, presenté un informe y todas esas tonterías, pero realmente sin recibos de todo lo que había en mi bolso no hay forma de demostrar que alguna vez fui dueña de esas cosas. Malditos aeropuertos. He volado a Inglaterra 2 veces en los últimos 3 años. La primera vez, de camino a Minneapolis, nos quedamos atrapados en el avión en la pista durante 3 horas y media y no sabíamos el motivo. Ese fue el segundo vuelo del día. En total tardamos unas 18 horas en llegar. La segunda vez que fui, de camino a casa, hicimos una escala en Minneapolis durante unas 8 horas. Una vez más, no sabía realmente el motivo, supongo que simplemente había algún problema con el avión. El viaje a casa duró unas 26 horas esa vez. Todavía vivo en Minneapolis y Minnesota, viví allí, durante unos 2 meses. Simplemente no tengo suerte al volar. Tuve que pasar la noche en un banco del aeropuerto esperando el próximo vuelo disponible. Mi avión original quedó en tierra porque un pasajero decidió golpear al mariscal del aire. Tenía 13 años, ahora tengo 22, e íbamos a Las Vegas. Era un vuelo directo desde mi ciudad natal hasta allí, por lo que solo debería haber estado alrededor de 5 horas en el aire. Primero lo que pasó fue que el avión se retrasó 4 horas debido a un problema que no recuerdo del todo. Pero ya sabes, los retrasos ocurren todo el tiempo, así que eso no hace que mi historia valga nada. Hasta lo que pasó más tarde ese día, aproximadamente a la mitad, nos dijeron que teníamos que aterrizar porque estábamos en un espacio aéreo que también estaba siendo utilizado por Dick Cheney. Entonces el piloto dejó el avión en tierra, esperó 2 horas y luego nos dijeron que íbamos a volar. Pero espera, había más. Se dieron cuenta de que al avión le quedaba poca gasolina, así que llenaron el tanque. Tomó más de 1 hora, por lo que eso significó que no había aire acondicionado ni nada por el estilo. Yo era joven pero recuerdo que me sentí mal del estómago, y efectivamente, justo cuando el avión despegó, me enfermé. No estoy seguro de qué tan común es eso en los aviones hoy en día. Personalmente, nunca he visto que suceda, pero vomité en 3 bolsas para vomitar antes de sentirme mejor. Luego, exhausto y deshidratado, me quedé dormido en el regazo de mi madre. Cuando desperté, todavía recuerdo el dolor que sentí en mi oído, de todos los lugares. Sentí que mi oído estaba a punto de explotar. Me había quedado dormido en aviones muchas veces antes, pero nunca en posición completamente horizontal, así que aprendí la lección de eso. Luego, 9 horas después de que originalmente debíamos estar en Las Vegas, tocamos tierra. Fue un infierno. Y luego, cuando llegamos a las puertas de salida había un transbordador que nos llevó a las puertas de salida. Recuerden que tenía 13 años, así que no lo recuerdo del todo. Justo afuera había un cartel con una lista de todos los vuelos entrantes, y tenía pequeñas columnas para vuelos retrasados. Uno decía Dallas-Fort Worth, 1 hora de retraso. El siguiente decía Charlotte, 3 horas después. Y por último, al lado de mi ciudad natal, decía, muy tarde. Fue todo un día, pero luego vimos al Blue Man Group y eso lo compensó. El aeropuerto de Jamaica, alrededor del 8 de julio de 1989, había una tormenta. Un rayo cayó sobre la cola del avión en el que estábamos.
mientras rodábamos hasta el final de la pista. Estábamos tan jodidos. Solo hay una escalera en toda Jamaica lo suficientemente alta como para inspeccionar la cola de un avión comercial de tamaño completo. Está en Kingston, en el extremo opuesto de la isla. Esperamos 5 horas sin aire acondicionado, atados a nuestros asientos, mientras el departamento de bomberos conseguía la única escalera a nuestro lado de la isla y finalmente nos daba el visto bueno para volar de regreso a Houston. Mi hija y mi hermana volaban a Las Vegas. Mi hermana va al baño y se queda encerrada. Mi hija intenta explicarle a la azafata que cree que algo anda mal. La asistente sigue asegurándole que su tía simplemente se está tomando su tiempo. La hermana pasó casi todo el vuelo encerrada. La hermana finalmente abrió la puerta ante una ovación de pie de los compañeros de viaje. Hace un par de veranos estaba esperando mi vuelo en el aeropuerto de Toronto para la boda de mi amigo. La temperatura en Toronto era bastante alta, 30 grados Celsius, e incluso más alta en la pista. 2 aviones tuvieron problemas técnicos debido al calor, lo que retrasó la salida de Toronto durante unas 6 horas. Cuando finalmente abordamos, supe que no había manera de hacer mi vuelo de conexión a Honolulu. Al llegar a Los Ángeles, tuve más suerte que toda suerte de subirme al último avión con destino a Hawái esa noche, ya que la lista de espera era de una docena de personas y me dijeron que todo el vuelo estaba reservado. No estoy muy seguro de cómo me metieron a mí y a 11 personas más, familias, en un vuelo completamente reservado, aunque llegué a Honolulu en medio de la noche y tuve que encontrar un lugar donde quedarme. No fue tan divertido. Sin embargo, en Toronto, Gina Torres estaba en mi vuelo y me preguntó si sabía dónde estaba nuestra nueva puerta de embarque. Supongo que eso ayuda a equilibrar los horrores de los fallos técnicos de los aviones. Estuve en el Denver International y me dijeron que mi avión tenía un pequeño problema. El ala estaba envuelta en llamas, claramente visible desde el mostrador de servicio en la puerta. Se retrasó 12 horas y todos los mostradores de alquiler en Des Moines estaban cerrados cuando llegamos. Los taxis son caros después del anochecer. Tenía un brazo roto y se estaba preparando para ir a un funeral en Florida. Todavía no he tomado mis analgésicos. Una señora que lleva una maleta con ruedas choca contra mi brazo roto. Me dolió tanto que sentí que casi me oriné. Ella no se da vuelta y no se disculpa ni nada, solo hace una línea B hasta el su fila. Esa fue la única vez que grité, coño, en público. Un día estaba volando a Guam y tenía una breve escala en Tokio en el aeropuerto Narita International. Salgo del avión con un hambre de mierda. Sopeso mis opciones sobre lo que hay para comer y decido que McDonald's es mi opción segura. Compré algunos nuggets de pollo y algunas papas fritas junto con un refresco extraño que no era ni remotamente bueno. Aproximadamente una hora después lo siento. No se puede ignorar la actividad sísmica que emana de mis entrañas. Busco frenéticamente un baño. Bastante difícil en ese momento. Finalmente encuentro un baño. Está muy lleno de gente. Me sorprende que no tuvieran algunos tipos embutidores de trenes en esa pieza. Hay un puesto abierto. Entró, corriendo, pero, para mi consternación, es uno de esos retretes achaparrados que parecen un urinario volcado de lado en el suelo. Estaba bastante confundido, pero me bajó los pantalones y procedo a sacar el tamarindo. No miré en la dirección correcta en mi frenética necesidad de evacuar el contenido de mis intestinos. Me agarré salvajemente a cualquier cosa que pareciera que pudiera sostenerme. Terminé aferrándome a algo que le pusiste a tu hijo para que te observara durante esta jodida experiencia. Tuve los peores skirts de mi vida. Rocié todo el llamado inodoro y parte del área circundante con mi materia fecal. Escucho a tipos japoneses probablemente hablando mal de mí por tardar tanto, pero tengo que limpiar toda la mierda del cubículo antes de salir. Esta fue la peor experiencia que he tenido en un aeropuerto. Un pájaro estaba volando en el aeropuerto. Un grupo de guardias de seguridad apareció y lo mató. Pobre pájaro. Mi familia y yo viajamos de regreso, desde Mombasa, Kenia, a Europa. Tenemos que tomar un vuelo en Mombasa a Nairobi, luego pasar 6 horas en Nairobi antes de tomar un vuelo a mi casa. Suena bastante fácil. El vuelo que debíamos tomar en Mombasa tenía más de 5 horas de retraso. Ya era de noche cuando nuestro vuelo estuvo listo y, por alguna razón, el aeropuerto de Mombasa tenía el techo abierto, por lo que en esta región, infestada de malaria, estos mosquitos nos estaban comiendo vivos desde que habíamos guardado nuestros repelentes. Nos emocionamos mucho y logramos salir del letargo en el que poco a poco nos habíamos ido acomodando antes de darnos cuenta de que no solo nuestro vuelo estaba listo para ser abordado, sino que el siguiente vuelo a Nairobi también lo estaba. Fue pánico enorme, gente que se
Subía al avión equivocado y luego se negaba a bajar. Mi papá está empezando a ponerse tenso cuando se da cuenta de que potencialmente tendrá que gastar unos $15,000 para llevarnos de regreso a casa, los vuelos de Nairobi a París y luego otra conexión que necesitábamos más una noche en Nairobi. El avión finalmente despegó. Llegamos a Nairobi cuando mi padre le dice a mi madre y a mi hermana pequeña que básicamente corran para registrarse mientras mi hermano, mi padre y yo recogemos el equipaje. Esperábamos que al menos pudieran subir al avión, pero el check-in estaba cerrado. Afortunadamente, la señora del check-in ignoró las reglas, registró a mi madre y a mi hermana y a nosotros tres que ahora estábamos corriendo por el aeropuerto agarrados a la esperanza de que este vuelo se retrasara. Al final, logramos el check-in gracias a esta encantadora dama que nos dejó saltarnos la fila y aceptó registrarnos antes incluso de ver nuestros pasaportes. Entonces, sofocados y jadeantes, abordamos nuestro vuelo de regreso a casa y ninguno de nosotros contrajo malaria. Excelentes vacaciones, recomiendo ir a Kenia, uno de los lugares más hermosos en los que he estado. No, es terrible, pero al menos es interesante. Tuve que pasar la noche en una torre de control del aeropuerto de Cincinnati debido a retrasos por problemas mecánicos porque era un menor no acompañado. A la edad de 17 años. No me dieron una habitación de hotel como a todos los demás. Así que un Boy Scout de 12 años y yo teníamos nuestros propios catres en la torre de control. Aunque tuve que ver a los Bengals volar, así que eso es todo. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.